Saludos, aquí estamos ya en la primera parte de la lección número 19, la penúltima clase de nuestro curso de Matemática Técnica 1. En la clase pasada definimos lo que se conoce como las restricciones de las funciones circulares o de las funciones trigonométricas. ¿Qué era eso de las funciones que eran las restricciones de las funciones circulares o trigonométricas? Primeramente le dábamos el mismo nombre que a las funciones circulares o trigonométricas, que eran el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero las representábamos con esas mismas abreviaturas que usamos para las funciones circulares o trigonométricas, pero con letras mayúsculas, y consistían de las mismas funciones originales, circulares o trigonométricas, pero con sus dominios y alcances redefinidos, restringidos a ciertos valores. ¿Con qué propósito se hace eso? Bueno, cuando estudiamos la relación inversa, vimos que algunas veces la relación inversa de una función no necesariamente era una función. Pues yo ahora me interesa buscar las relaciones inversas de las funciones circulares o trigonométricas, pero ocurre que cuando yo busco las inversas de las funciones circulares o trigonométricas originales, no son funciones. Pues para asegurarme que las relaciones inversas que yo busque de esas funciones circulares o trigonométricas originales, busco no las inversas de esas funciones, sino las inversas de las restricciones. Y sí, las inversas de las restricciones son definitivamente también funciones. Bueno, vamos a ver este comentario que dice: vea que una relación inversa deshace lo que hace una función original. Miren, por ejemplo, vamos a ver que este es el dominio de una función compuesto por los números 1, 2 y 3. Este hace el dominio de cierta función. Y este es el alcance A, B y C de esa función. Vamos a suponer que el 1 se relaciona con la C, el 2 se relaciona con la B y el 3 se relaciona con la A. Pues en la inversa, en donde recuerde que intercambiamos el dominio y el alcance, o sea que lo que era originalmente el alcance de una función, ahora va a ser el dominio. A, B y C está acá, es el dominio de la inversa. Y lo que era originalmente el dominio de la función original, ahora va a ser el alcance de la inversa, 1, 2 y 3. Pues mire cómo es que yo quiero decir eso de que deshace lo que hacía la función original. El 1 se relacionaba en lo original con la C. Pues ahora en la inversa, la C se relaciona con el 1. El 2 se relacionaba en la función original con la B. Pues ahora en la inversa, la B se relaciona con el 2. El 3 en la función original se relacionaba con la A. Pues ahora al revés, la A se relaciona con el 3. ¿Ve? Así que fíjese que lo que hace la función original lo deshace la relación inversa. ¿Ve? Bueno, pues ese comentario es muy importante porque fíjese que en el caso de las funciones circulares o trigonométricas se nos van a dar los valores de la función en su alcance. O sea, nos van a dar el valor de la función seno, el valor de la función coseno, el valor de la función tangente, etcétera, en el alcance. Y yo voy a buscar entonces el número real o el ángulo cuyo valor funcional es que yo le di. Yo le di el valor funcional de un seno, pues yo quiero buscar el número o el ángulo cuyo seno es ese que yo le di, ¿se fija? Etcétera. Bien, pues entonces, aquí tenemos la definición formal de las funciones circulares o trigonométricas inversas, pero fíjese que no van a ser los inversos, repito, de las funciones circulares o trigonométricas originales, sino de las restricciones de esas funciones circulares o trigonométricas originales. Fíjese que entonces, por ejemplo, si yo quiero definir el seno inverso, no pongo el seno inverso de lo que sea, sino pongo seno mayúsculo, ¿verdad? De X, porque estoy buscando el inverso de la función restricción del seno, ¿ok? Y también, fíjese que lo que dice aquí, yo puedo representar el seno inverso de X, de la función restricción seno de X, como el arcoseno de X, así se lee eso, arcsen, pero se lee arcoseno de X, donde la X, el valor del dominio de esa función inversa, va desde negativo 1 hasta 1, y la Y, los valores del alcance van desde menos pi medios hasta pi medios, o en términos de grados, desde menos, en vez de pi medios 90 grados, hasta, en vez de pi medios 90 grados. Fíjese, si usted va a la definición de la función seno grande de X, o sea, la restricción del seno, verá que estos valores eran los valores del alcance, o sea, eran los valores de la Y, en la función seno grande original de X. Y estos valores de la Y eran los valores de la función seno grande de X en su dominio. ¿Ve? Se intercambian el dominio y el alcance en la inversa con relación a la función original, como lo vimos aquí, ¿verdad? Bien,
Todo eso ocurre en los demás, así que no voy a repetir eso. La función y igual al coseno inverso de x, que también se puede leer arcocoseno de x, se abrevia de esta forma, donde la x va de negativo 1 hasta 1 y la y va desde 0 hasta pi, o desde 0 grados, inclusive, hasta 180 grados inclusive, ¿verdad? Bien, la función y igual a la tangente inversa de x, que también se llama arcotangente de x. Fíjense que seguimos llamando, ¿verdad?, usando la letra mayúscula, porque estoy buscando las inversas de las restricciones, no de la función original, donde en este caso la x puede tomar cualquier número real y la y va desde negativo pi medios hasta pi medios no inclusive, o desde negativo 90 grados, que es el que equivale a negativo pi sobre 2 radianes, hasta 90 grados, que es el que corresponde a pi sobre 2 radianes. La y va a ser el cotangente inversa de x o la arcocotangente de x, donde la x puede ser cualquier número real y ya lleva desde 0 hasta pi no inclusive, o desde 0 grados hasta 180 grados no inclusive. La y va a ser el secante inverso de x o la arcosecante de x, donde la x es mayor o igual que 1 o menor o igual que negativo 1. Y la y, los valores del alcance van desde negativo pi inclusive hasta negativo pi medios no inclusive, o desde 0 inclusive hasta pi medios no inclusive, o en términos de grado, desde negativo 180 grados inclusive hasta negativo 90 grados no inclusive, o desde 0 grados inclusive hasta 90 grados no inclusive. Y y igual a la cosecante inversa de x o la arcocosecante de x, donde la x es mayor o igual que 1 o menor o igual que negativo 1, y la y va desde negativo pi no inclusive hasta negativo pi medios inclusive, o desde 0 no inclusive hasta pi medios inclusive, o en términos de grados, desde negativo 180 grados no inclusive hasta negativo 90 grados inclusive, o desde 0 grados no inclusive hasta 90 grados inclusive. ¿Okay? Esas se llaman las funciones circulares, si usamos la respuesta en términos de pi o de números reales, o trigonométricas inversas, si vamos a dar la respuesta en términos de grados. ¿Ok? Bien, bueno, pues vamos a ver ejemplos de cómo computar las funciones circulares o trigonométricas inversas. Pero antes de eso vamos a dar unos teoremas que nos facilitan el determinar los valores de esas funciones circulares o trigonométricas inversas si el valor que nos dan en el dominio es negativo. ¿Okay? Teorema. Tiene 6 partes. La primera dice, si ustedes dan el seno inverso de un número negativo, ¿okay?, el seno inverso de un número negativo, eso va a ser lo mismo que el negativo del seno inverso de x. ¿Ok? Son impares, exacto. Si le dan a buscar el seno inverso de un número negativo, eso es lo mismo que el negativo del seno inverso del número. ¿Okay? El signo lo pasa al frente. Segundo, si le dan a buscar la tangente inversa del negativo de un número, eso es lo mismo que el negativo de la tangente inversa del número. ¿Okay? Así que así usted despacha los valores de las funciones circulares o trigonométricas inversas, seno o tangente. Si le dan el buscar el valor de seno inverso o tangente inversa de un número negativo, el negativo usted los pasa al frente. ¿Okay? Entonces busca el seno o la tangente del número positivo. Tercero más bien, si yo tengo que x es menor que 0, entonces si yo le pido el coseno inverso de ese número negativo, eso va a ser lo mismo que va a ser lo mismo que el coseno, más bien va a ser igual a pi menos el coseno inverso del negativo de ese número, y si es el negativo de un número negativo va a ser positivo, ¿se acuerdan? O sencillamente, en vez de pi,
180 grados, si es que lo quiere dar en grados, porque le están pidiendo, ¿verdad?, la contestación en grados, menos el coseno inverso del negativo, de ese número negativo, que va a ser positivo entonces, ¿ok? Cuarto teorema. Si yo tengo un número menor que 0, o sea negativo, y les pido la secante inversa de ese número negativo, la respuesta va a ser el negativo del coseno de 1 sobre ese número. ¿Ok? Bien. Y claro, como es el negativo del coseno inverso de un número negativo, entonces usaríamos esta fórmula. ¿Ok? Quinto. Si x es menor que 0 y le pido la cotangente inversa de ese número negativo, más bien, perdón, la cosecante inversa de ese número negativo, eso va a ser lo mismo que si busco el seno inverso del recíproco de ese número negativo. Y claro, entonces el signo me pasará al frente. ¿Por qué? Recuerde que si este tipo está buscando el seno inverso de algo negativo, el negativo lo pasa al frente, menos pi, o el seno inverso del recíproco de esa x que yo le di para el coseno, menos, en vez de pi, el equivalente de pi radianes en grados, que es 180 grados, ¿verdad? Y finalmente, si le pido la cotangente inversa de ese número negativo, x, eso va a ser lo mismo que buscar pi menos la cotangente inversa de el negativo del número, que va a ser un número positivo entonces, ¿verdad? O la tangente pi menos la tangente inversa del negativo del recíproco de ese número, o en vez de pi, 180 grados menos la cotangente inversa del negativo de ese número, o 180 grados menos la tangente inversa del recíproco del negativo del recíproco de ese número negativo. ¿Ok? Muy bien, ahí tenemos. Esos teoremas nos van a ayudar a determinar valores de las funciones circulares o trigonométricas inversas. Por ejemplo, dice, determine el valor de los siguientes, de las siguientes funciones como números reales y como ángulos medidos en grados. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver aquí eso. Y el primer ejemplo dice lo siguiente. Nos piden el valor de el seno inverso de la raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí?
Pues fíjese que ahí lo que nos están pidiendo es que busquemos el número o ángulo cuyo seno es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Es decir, seno inverso de la raíz cuadrada de 3 sobre 2 es buscar el número o ángulo cuyo seno es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bueno, fíjese que yo puedo identificar ese valor como uno de los valores que aparecía en la tabla pequeña. ¿Okay? Como uno de los valores que aparecía en la tabla pequeña. Así que, y tenemos dos versiones para la tabla pequeña. Una en términos de t, dado en términos de pi, y otra en términos de z, dado en términos de grados. ¿Okay? Así que vamos a ir a las dos tablas que tenemos. ¿Okay? La tabla pequeña dada para radianes y la tabla pequeña dada para grados. Si usted va a la tabla pequeña, ¿verdad?, va a encontrar, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí la tabla pequeña. Recuerde que decía así, t, vamos a reescribirla aquí para repasarla, ¿verdad? Nos daban el seno, el coseno y la tangente. ¿Okay? Y nos daban para pi sobre 6, pi sobre 4 y pi sobre 3, ¿verdad? Y los valores para esas funciones, para la pi sobre 6 el seno era 1 medio, el coseno era raíz cuadrada de 3 sobre 2 y la tangente era, creo que, raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿No? Aquí pi sobre 4 era raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2. No, esto no era raíz de 2 sobre 2. Digo ya mismo lo que era. Y raíz cuadrada, y 1, ¿verdad? Y para pi sobre 3 esto era raíz cuadrada de 3 sobre 2, 1 medio. Y la tangente era, ¿verdad? Era tangente entre cosas, 1 medio entre la raíz cuadrada de 3 sobre 2, o 1 medio, ¿verdad? Seno entre coseno de la tangente, por 2 sobre la raíz cuadrada de 3. Así que quedaba la raíz cuadrada de 3 sobre 3, y aquí quedaba la raíz cuadrada de 3. Esos eran los valores para esas tres funciones, para esos tres números en la tabla pequeña que dábamos para el caso de t. En el caso de que fuera z, o sea, esto medido en grados, si yo le daba z, esto era 30 grados, esto era 45 grados y esto era 60 grados, ¿ok? Pues mire, yo me estoy pidiendo el número cuyo seno es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Vamos a ver, ¿cuál es el número cuyo seno es raíz cuadrada de 3 sobre 2? Míralo aquí. Pi sobre 3 o 60 grados. Y nos están pidiendo los dos, ¿verdad? Pi sobre 3 o 60 grados, que es el equivalente en grados de esos pi sobre 3 radianes, ¿ok? ¿Lo ves? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el t o el ángulo z? Cuyo seno vale raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pues mire, la raíz cuadrada de 3 sobre 2 está aquí, ¿verdad? Para el seno. ¿Y a cuál es el número o ángulo que le corresponde a ese seno valiendo raíz cuadrada de 3 sobre 2? Pi sobre 3 o 60 grados. ¿Se fijan? Fíjense en este otro que dice el arcoseno de negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Fíjense que decir arcoseno, caramba, ya lo borré, pero decir arcoseno es lo mismo que decir seno inverso de. Esto es lo mismo que el seno inverso de algo, ¿verdad? Y aquí dice que el seno inverso de algo negativo es lo mismo que el negativo del seno inverso del algo entonces sin el signo, ¿verdad? Es el negativo del arcoseno, en vez de menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, de raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pues fíjense que este valor también lo identificamos con uno de los que aparece en la tabla pequeña, ¿verdad? Cualquiera de las dos versiones, con radianes o con grados, ¿verdad? Y si nos fijamos, ¿cuál es el número o ángulo cuyo seno es raíz de 2 sobre 2? Mira aquí, raíz de 2 sobre 2, el seno raíz de 2 sobre 2, ¿qué número o ángulo es el que tiene ese seno? Pi sobre 4 o 45 grados, que es el equivalente en grados de esta medida en radianes, ¿verdad? Pi sobre 4 o 45 grados. Estoy dando las dos porque el problema me dice que digamos las dos, ¿ok? Fíjense en esta otra que dice el coseno inverso de negativo 1, ¿verdad? Coseno inverso de negativo 1. Bueno, pues miren, fíjese que cuando usted busca el coseno inverso de algo negativo, eso es lo mismo que pi
menos el coseno inverso del negativo de ese negativo que yo le estoy dando, ¿verdad? Así que sería pi menos el coseno inverso del negativo de negativo 1, que es 1, ¿ok? O puede ser, si lo vamos a dar en grados, en vez de pi, 180 grados, que es el equivalente en grados de pi radianes, menos el coseno inverso también del negativo, de ese negativo que yo le estoy dando. El negativo de negativo 1 es 1, ¿verdad? Así que será, mire, si usamos esto, pi menos, ¿y cuál es el número, verdad? En la tabla, fíjese que este valor no aparece ya en la tabla pequeña, pero aparece en la tabla de los números cuadrantales. ¿Cuál es el número cuyo coseno es 1? 0 grados. ¿Se acuerda? El coseno de 0 es 1. Pues ¿cuál es el número cuyo coseno es 1? Pues 0. Así que sería pi menos 0 o 180 grados menos 0. Pero pi menos 0 es pi y 180 grados menos 0 es 180 grados. Así que esos serían los valores del coseno inverso de negativo 1. ¿Ok? Fíjense en este otro que dice coseno inverso sí. Coseno inverso de negativo 1/2. Pues, según lo que dice aquí, si usted busca el coseno inverso de algo negativo, eso será pi menos el coseno inverso de el negativo del negativo que yo le esté dando, ¿verdad? Así que será pi menos el coseno inverso de, en vez de negativo 1/2, negativo de negativo 1/2, que es 1/2. O 180 grados menos el coseno inverso entonces de 1/2, ¿verdad? El negativo de negativo 1/2. Así que esto será pi menos, y el 1/2 sí es uno de los valores que aparece en la tabla pequeña, ¿verdad que sí? Y me están diciendo cuál es el número cuyo coseno es 1/2. Pues mire, el coseno, ¿cuál es el número cuyo coseno es 1/2? Mírenlo aquí, pi sobre 3 o 60 grados. Así que será pi menos pi sobre 3 o 180 grados menos el equivalente en grados de pi sobre 3, que es 60 grados. ¿Okay? Y esto será, seguimos acá, no borremos esto porque esto es importante. Y esto será pi menos pi sobre 3. Bueno, tengo que pensar que este pi está sobre 1 para verlo como una resta de fracciones que tienen distinto denominador. Así que hay que buscar un denominador común, y entre 1 y 3 claramente es el 3, ¿verdad? Así que cambiamos ambas fracciones de manera que tengan el denominador 3, ¿ok? Sobre 3 y sobre 3. La segunda fracción ya la tiene, así que se queda igual. Pero la primera, que era pi sobre 1, para cambiar este 1 a 3 tengo que multiplicar por 3, así que por el principio fundamental de fracciones también el de arriba lo multiplico por 3. 3pi sobre 3 menos pi sobre 3, pues ya claramente es sobre 3, que es el denominador común, y 3pi menos pi, 2pi. Así que ese sería el equivalente en radianes, ¿verdad? De la contestación. Si uso el otro, aquí es mucho más fácil, ¿verdad? 180 grados menos 60 grados son 120 grados. Así que la otra respuesta en términos de grados es 120 grados, ¿ok? Vamos a marcar aquí las respuestas finales, ¿verdad? Ajá. Pi sobre 3 y 60 grados. 2. Pi sobre 4 o 45 grados. El 3. Pi o 180 grados. Y aquí ya hemos marcado que son estas dos, ¿ok? Vamos a ver este número 5, que dice buscar el número 4, el 5, perdón, arco coseno de 0. Bueno, pues fíjense que ese valor no aparece en la tabla pequeña, pero sí aparece en la tabla de números cuadrantales. Y en la tabla de números cuadrantales, si usted va a buscar cuál es el número o ángulo cuyo coseno es 0, va a encontrar que es pi sobre 2 o 90 grados, ¿verdad? El coseno de pi sobre 2 es 0 y el coseno de 90 grados también es 0, ¿ok? Así que será pi sobre 2 o 90 grados, ¿ok? Ahí tendríamos la respuesta. Fíjense en este otro. Dice el arcotangente ¿de quién? De negativo 1. La arcotangente de negativo 1.
Bueno, aquí tenemos el teorema que nos ayuda a determinar la tangente inversa, que es lo mismo que la arcotangente de un número negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar el signo del número al cual estoy buscando la tangente inversa al frente, ¿ok? Así que pasamos este signo al frente y entonces dejamos aquí 1. Así que esto es lo mismo que la arcotangente negativa, ¿verdad? Pasamos el negativo al frente de 1 entonces. Y ese valor 1 sí aparece en la tabla pequeña. Mire, la tangente, hay un valor de la tangente que es 1. ¿Y cuál es el número o ángulo que le corresponde? Pi sobre 4 o 45 grados. Así que será negativo, porque tenemos un negativo al frente, negativo pi sobre 4 o negativo 45 grados. Y cualquiera de las dos es la respuesta, porque recuerde que nos estaban pidiendo las respuestas tanto en radianes, o sea, como un número real, como en grados, ¿ok? Y ahí tenemos eso. Fíjense en este otro, vamos a escribirlo aquí. El número 7 sería, ¿verdad? El 7 dice: secante inversa de negativo raíz cuadrada de 2. Secante inversa de negativo raíz cuadrada de 2. Bueno, pues fíjense, ¿cómo yo busco la secante inversa de un número negativo? Pues dice que es el negativo del coseno inverso, y tengo un errorcito, arréglenlo, coseno inverso del recíproco de ese número. El negativo del coseno inverso del recíproco de ese número. O sea que será el negativo del coseno inverso de 1 sobre menos la raíz cuadrada de 2. ¿Verdad que sí? Así que esto será menos. ¿Y cómo yo busco el coseno inverso de algo negativo? Mírenlo aquí. El coseno inverso de algo negativo es pi menos el coseno inverso entonces del negativo de ese número, ¿verdad? Así que será pi menos el coseno inverso de 1 sobre la raíz cuadrada de 2, ¿verdad? El negativo del negativo de este número, ¿verdad? Positivo. O la otra posición es 180 grados en el coseno inverso del negativo de ese número, ¿verdad? El negativo, no podemos olvidar de los negativos que está al frente por este teorema, ¿verdad? De el negativo de 180 grados menos el coseno inverso de el negativo de este número que tenemos aquí, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 2, ¿ok? Este paréntesis no está de más. Así que esto lo podemos cambiar a corchete. Esto lo podemos cambiar de corchete a paréntesis, perdón. Así es que será, mire, menos pi menos el coseno inverso de. Y fíjense que 1 sobre la raíz cuadrada de 2 tiene un radical debajo, así que vamos a racionalizarlo. Y eso se racionaliza, en este caso, multiplicando por la raíz cuadrada de 2, tanto arriba como abajo, ¿verdad que sí? O también el negativo de 180 grados menos el coseno inverso de 1 sobre la raíz cuadrada de 2, pero racionalizando aquí también, multiplicando por la raíz cuadrada de 2, tanto el numerador como el denominador, tenemos lo siguiente. El negativo de pi menos el coseno inverso de, y 1 por la raíz cuadrada de 2 es la raíz cuadrada de 2, y la raíz cuadrada de 2 por ella misma del cuadrado de la raíz cuadrada de 2, que sale el 2, ¿verdad? O el negativo de 180 grados menos el coseno inverso de, y aquí también 1 por la raíz cuadrada de 2 es la raíz cuadrada de 2 sobre, y la raíz cuadrada de 2 por ella misma del cuadrado de la raíz cuadrada de 2, que sale el 2. Así que será pi menos el negativo de, el negativo de, no nos olvidar de ese negativo, ¿verdad? Que vamos cargando. El negativo de pi menos, ¿y cuál es el número cuyo coseno es la raíz cuadrada de 2 sobre 2? Mire, estamos buscando el coseno que sea la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Aquí tengo un errorcito, este es raíz cuadrada de 2 sobre 2. El coseno es raíz cuadrada de 2 sobre 2, igual que el seno. Así que el número cuyo coseno es raíz de 2 sobre 2 es pi sobre 4 o 45 grados, ¿ok? Así que será pi sobre 4
o el negativo de 180 grados menos, y el equivalente de pi sobre 4 en grados es 45 grados. Así es que esto dará, seguimos acá, aquí tengo un errorcito, perdónenme. Ajá. Esto es cotangente inversa, no coseno inverso, cotangente inversa. Arreglen esto aquí. ¿Sí? Con la prisa, pues uno copia lo que no es, escribe lo que no es. Ajá, seguimos. Negativo de, y entonces aquí para yo poder restar pi menos pi sobre 4, tengo que pensar que este pi está sobre 1, y el denominador común entre 1 y 4 es 4, así que cambiamos ambas fracciones a denominador 4, el negativo de pi sobre 4 menos, 4 pi sobre 4, ¿verdad? Porque yo tengo que multiplicar el 1 por 4 para que me dé 4, así es que arriba el pi también lo multiplico por 4, menos pi sobre 4, que ya está en términos de pi, de cuartos, ¿verdad? O el negativo de, y este ya lo podemos buscar, 180 grados menos 45 grados a 135 grados, el negativo de 135 grados, y ahí tenemos la contestación final en términos de grados, y la contestación final en términos de radianes es negativo, ¿verdad? Negativo, 4 pi sobre 4 menos pi sobre 4, ya podemos hacer una sola fracción con el denominador 4 y restamos 4 pi menos 1 pi, 3 pi, negativo 3 pi sobre 4, así que ahí tendríamos el valor de la cotangente inversa, ¿verdad? Que nos daban, ¿de quién? De, perdón, estoy buscando, sí, el coseno inverso de raíz negativo, la secante inversa de negativo raíz cuadrada de 2, ¿ok? Ese es el valor de la secante inversa de negativo raíz cuadrada de 2. Fíjese en este otro. Ok. Negativo 135 grados, ¿verdad? O negativo 3 pi sobre 4. Muy bien. En este número 8. Este fue el 7, el 8. Ajá. Vamos a escribirlo aquí. Nos dice cotangente inversa ¿de quién? De la raíz cuadrada de 3. Cotangente inversa de la raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Bueno. Fíjense que nos dicen la cotangente inversa de este número. ¿Ok? Ok. Recuerde que la cotangente es el recíproco de la tangente. ¿Verdad que sí? La cotangente es el recíproco de la tangente. Así que yo podría buscar, fíjense que como este sería un valor que se parece a uno de los valores de la tabla pequeña, ¿verdad? Pero corresponde a la tangente. Yo voy a cambiar esta cotangente a tangente inversa del recíproco de esto, ¿verdad? Tangente inversa del recíproco de la raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Pero esto es lo mismo que la tangente inversa. Y aquí tendríamos que racionalizar esa raíz cuadrada de 3 que está en el denominador, multiplicando por ella misma arriba y abajo. Arriba nos va a dar 1 por la raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3, y la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado de la raíz cuadrada de 3, que sale el 3. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar el número o ángulo cuya tangente es raíz de 3 sobre 3. Y ese, fíjense, mírenlo aquí, la tangente es raíz de 3 sobre 3. Y el número o ángulo que tiene esa tangente es pi sobre 6 o 30 grados. Así que ahí tendríamos la respuesta. Pi sobre 6 o 30 grados. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que yo aquí cambié, ¿verdad?, la cotangente a tangente, porque en la tabla pequeña, fíjense que este valor debe ser uno de los de la tabla pequeña, ¿verdad? Pero la tabla pequeña no me da la cotangente, pero me da la tangente, que es el recíproco de la cotangente, porque yo busco la cotangente de cotangente, en vez de buscar la cotangente inversa de la raíz cuadrada, es la tangente inversa del recíproco de ese valor, ¿verdad?
porque este sería ¿verdad? La cotangente, el recíproco de la tangente. Pues si busco el valor de la tangente es el recíproco del valor de la cotangente. Y entonces, claro, hicimos este proceso y nos dio raíz de 3 sobre 3, y ese sí aparece en la tabla pequeña. ¿Se fijan? La tangente de el número cuya tangente es raíz de 3 sobre 3, que es o pi sobre 6 o 30 grados. ¿Ok? Fíjense en este noveno, que dice, dice seno inverso, el noveno, el número aquí, 9, seno inverso de negativo 0.8016. Seno inverso de negativo 0.8016. Bueno, recuerde, cuando usted busca el seno de algo negativo, ese signo negativo lo pasa al frente. Así que será lo mismo que el negativo del seno inverso de 0.8016. ¿Okay? Les repito que había cometido aquí unos errorcitos. Esto aquí era el coseno inverso, se me había quedado poner el coseno inverso, y esto aquí era la cotangente inversa y había puesto coseno inverso, ¿ok? Así que arreglen esos dos errorcitos, no se olviden. Bien, fíjense que este valor no aparece en la tabla pequeña, así que usted tendrá que usar la calculadora. Bien, así que estoy buscando el negativo del número o ángulo cuyo seno es 0.8016. Fíjense cómo usted hace eso. Enciende la calculadora, ¿ok? Recuerde que se lo va a dar en degree. En degree. Como yo estoy buscando primero el valor en radianes, fíjense que en todo momento le he dado primero el valor en radianes, ¿verdad? Aunque aquí se nos adelantaron los grados y después dimos los radianes y después los grados, ¿verdad? Pero ya que la calculadora, cuando usted la aprende, lo da en degree, vamos a buscar el número cuyo seno es 0.8016. Pues mire, usted pone, ya lo tiene, ¿verdad? Está en 0, al prenderlo está en 0 y está en degree, así que lo que nos va a dar la respuesta es en grados, ¿ok? Y entonces ponemos el 0.8016. 0.8016. Yo voy a buscar no el seno ahora, sino el seno inverso. Si usted se fija en esta calculadora que les he recomendado que buscan, la Texas Instrument 30XA, mírelo arriba, TI 30XA. Si usted se fija en la tecla del seno, arribita, fuera de la tecla, está escrito seno inverso. ¿Lo ven? Seno inverso. Pues para yo buscar el seno inverso de 0.8016, no le voy a dar la tecla del seno. Sí le voy a dar la tecla del seno, pero primero tengo que darle a este botoncito verde que dice second. Y eso me dice, pues mire, usted en vez de buscar el seno, busca el valor de la función que está arribita de la tecla que dice seno, que es el seno inverso. Le da second. Ya le di second y entonces le aprieta seno inverso, ¿verdad? Y dice 53.283, ¿ok? 53.38, 4 lugares sería 383.2. 2832. 52 puntos, y claro, no nos podemos olvidar de ese signo negativo, 52.2832. 2832 grados. Recuerden que estamos dándolo en degrees, ¿ok? Bien, vamos a hacer el mismo problema, pero ahora para darlo en radianes. La volvemos a encender y sale el 0 con degree. Pues para yo cambiarlo a radianes, pues le doy a la DRG hasta que vea rad. Ahí lo tenemos en rad. Le di una vez y salió el rad, ¿verdad? Y entonces le ponemos el número 0.8016 y le damos al seno inverso, que es dándole al second function, ¿verdad? Está aquí. Y entonces la tecla de seno para que nos dé en vez de seno lo que dice arribita, seno inverso. Y dice 0.9299. Ahora, como después del 99 hay un 6, pues eso se aumenta por 1, así que será 0.9300. 0.93, claro, negativo, porque hay un signo negativo al frente, 0.9300, ¿ok? Porque decía 0.9299, pero después del segundo 9 viene un 6, hay que aumentar ese 9 a 10, se suma un 1 para atrás y da 0.9300, negativo 0.9300 o negativo 52.2832 grados. Cualquiera de estos dos valores es correcto, ¿ok?
Vamos a ver el 10, que dice, la arco cosecante de 1.059, ¿no? 1.059, exacto. Muy bien. Bueno, fíjense que la calculadora no da la cosecante, ¿verdad que sí? Así que tendríamos que buscar el recíproco, la función recíproca de esto, ¿verdad? Y la función recíproca de la cosecante es el seno. O sea que esto es lo mismo que buscar el seno inverso o el arcoseno del recíproco de esto, de 1.059, ¿ok? Bueno, pues, ¿cómo trabajamos eso? Vamos a empezar buscando el recíproco de 1.059. ¿Y cómo se hace eso? Pues usted pone el 1.059, ¿verdad? 1.059, le da a la tecla de recíproco, que recuerde que es la que dice 1 sobre x, que es esta que está por aquí. Le da y dice que eso es lo mismo que buscar el seno inverso o el arcoseno, como nos han dado aquí, de 0.9443. 0.9443. Y ya que estamos empezando a aproximar, ¿verdad? Porque ya esto es una primera aproximación que estoy haciendo. Así es que ahora le doy a 0.9443, que ya lo tenemos, ¿verdad? 0.9443, ya lo tenemos, y lo tenemos en degree. Así que cuando yo busque el seno inverso ahora, me lo va a dar en grados, ¿ok? Degree. Y para buscar el seno inverso, no, lo tengo en radianes, perdónenme. Da la casualidad que no lo había cambiado. Cuando lo cambié ahorita de grados a radianes, se quedó en radianes. Así que cuando lo voy a dar al seno inverso, me va a dar ese valor en radianes, ¿ok? Y para buscar el seno inverso, pues como siempre, le doy la tecla del seno. Y para buscar el seno inverso, le doy el inverso que está arribita. Así que para eso le doy la segunda función, le doy el botoncito verde, y aprieto entonces el seno inverso. Y dice 0.9443, ¿ok? Adiós. Perdónenme. Yo quiero buscar el seno inverso de 0.9443, ¿verdad? Bueno, lo prendí original, lo prendí otra vez. Vamos a buscar una cosa. Perdónenme un segundito. Ajá. Y el seno inverso en degrees $70.7844 en degrees, perdónenme, 70.7844. Esos son grados, ¿ok? Porque le di grado. Y vamos a hacerlo ahora con, ¿cómo se dice? Con equivalente en radianes. Así que prendimos otra vez, le damos DRG para cambiar radianes, le ponemos eso, 0.9444, le damos al second function y el seno inverso y nos dice 1.23578, 1.2358, 1.2358. ¿Okay? Ese es el equivalente en radianes de esto. ¿Okay? Repetimos. Nos dan que buscamos el arco cosecante de 1.059. Tenemos que usar la calculadora porque ese valor no aparece en una de las tablas pequeñas o en la tabla de números cuadrantales. Así que para cambiarlo, buscarlo en la calculadora nos da la cosecante, pero nos da la función inversa de la cosecante, que es el seno. Así que lo mismo que buscar el seno del recíproco del valor de la cosecante, ¿verdad? O sea que es el arcoseno, el seno inverso, y este recíproco da 0.9443. Si le damos al seno inverso, ¿verdad?, de 0.99443, teniéndolo en degrees, nos va a dar que son estos grados, 70.7844 grados. Y si lo tenemos en radianes, si le damos al seno inverso de esto, nos va a dar 1.2358. ¿Ok? Fíjese en este otro que dice la cotangente inversa, el número 11. Vamos a ponerlo acá. La cotangente inversa
es el número, perdón, 11. La cotangente inversa de negativo 2.402. Bueno, ahora estoy buscando la cotangente inversa de uno positivo. Si fuera la cotangente inversa de algo positivo, hacemos lo mismo que aquí, por ejemplo. Como la calculadora, esto no aparece en las tablas pequeñas, ¿verdad? Ni en las de números cuadrantales. Hay que buscar la calculadora, usar la calculadora. Y sería entonces la tangente inversa del recíproco de esto, si fuera positivo. Pero es la cotangente inversa de algo negativo, tenemos que usar este teorema, ¿verdad? Si yo estoy buscando la cotangente inversa de algo negativo, tenemos que hacer lo siguiente. Pi menos la cotangente inversa del negativo de esto. Y el negativo de esto es 2.402, ¿verdad? O 180 grados, ¿verdad? Es la otra posibilidad, menos la cotangente inversa del negativo de ese número, 2.402, ¿ok? Así que será pi menos, y como estoy buscando la cotangente inversa de algo que no está en las tablas pequeñas o de números cuadrantales, tengo que usar la calculadora, pero la calculadora no me da la cotangente, pero me da el valor del recíproco de la cotangente, que es la tangente. Así que será menos la tangente inversa del recíproco del valor de la cotangente, de 1 sobre 2.402, o 180 grados menos la tangente inversa del recíproco de ese mismo número, 2.402. Así que será pi menos la tangente inversa de, y si yo busco el recíproco de 2.402, vamos a ver lo que da. Prendemos, ponemos el 2.402 y le damos a la función de recíproca para buscar el recíproco de 2.402. La vez que tenemos 2.402 ahí, le damos a la tecla de recíproco y dice que es 0.4163. 0.4163. Así es que será lo mismo que decir 180 menos la tangente inversa de 0.4163, porque otra vez el recíproco de 2.402. Vamos a escribirlo acá. Sería, seguimos por aquí, la tangente pi, 180 grados, el equivalente de pi en grados, menos la tangente inversa de 0.4163, que es recíproco de 2.402. Así que esto será pi menos, pero entonces fíjense que aquí este valor que nos va a dar aquí es un valor que no va a estar en términos de pi, ¿verdad? Así que yo voy a cambiar este pi a 3.14, que es el equivalente en números decimales, ¿verdad? 3.14, así que ya esta es una aproximación también. Todas estas son aproximaciones, así que a partir de aquí son aproximaciones. Esto es aproximadamente igual a y aproximadamente igual a 3.14 menos, y vamos a ver cuánto es la tangente inversa de 0.4163, ¿verdad? Tangente inversa de 0.4163. Trabajamos igual. Ponemos, primeramente, vamos a buscar el t en términos de radianes, ¿verdad? Términos de radianes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Así es que este ejemplo lo seguimos trabajando en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya mismitos, ¿ok?